la palabra que Dios nos ha dado hoy, o nos va a dar en esta mañana, es un poco una continuación o una ampliación de lo que veíamos el viernes, o el jueves, mejor dicho, el jueves pasado. ¿Os acordáis? Hablábamos de dos discípulos, Cleofas y su compañero de viaje, que iban de camino a Emaús. Jesús había muerto, estaban desorientados, estaban entristecidos, no sabían qué había pasado. Sus planes, sus expectativas habían sido deshechas en 1000 pedazos y volvían de vuelta a casa, quizás volviendo a su vieja vida, hasta que Jesús se aparece en su camino. Entonces el Señor se aparece a ellos, los escucha, los habla, los acompaña y transforma completamente sus vidas y sus corazones. Amén. Y esta historia en la que meditábamos el otro día, el Señor nos animaba, nos exhortaba a confiar en Él, a recordar quién es el Dios en quien hemos creído, a descansar plenamente en Él. Que aunque nosotros fallemos y nuestros planes fallen o no comprendamos los planes de Dios, Dios nunca falla. Amén. El Señor nunca falla. Y tengo en mi corazón ampliar esta palabra con una palabra del Antiguo Testamento, porque la Biblia es todo uno, es palabra de Dios inspirada y útil para nosotros. Así que por favor os pediría que me acompañéis, y si estás en casa escuchándonos a través de la radio, pues también acompáñanos al Salmo 46. Salmo 46. Y dice así la palabra del Señor. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras del Señor, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, gracias te damos por tu palabra una vez más, Señor. Y solo deseamos una cosa, que ésta pueda morar abundantemente en nuestros corazones, para santificar nuestras vidas y dar fruto abundante para ti y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. 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 Bueno, por lo menos para mí. Para ti no lo sé, pero para mí sí. Y espero que para ti también. La experiencia de estos dos discípulos que iban de camino a Emaús, como bien decíamos el jueves, es una experiencia común a todos los creyentes. Una experiencia de decepción y tristeza por ver desvanecida toda la esperanza que habían puesto en lo que Jesús supuestamente para ellos iba a hacer. Ahora, la cuestión que se nos plantea en la historia de estos dos discípulos es: ¿confiaron en lo que Cristo les había enseñado o confiaron en lo que ellos creían que Cristo iba a hacer y cómo lo iba a hacer? Acordaros que muchos israelitas esperaban la redención de Israel, esperaban a un Mesías que los liberase del yugo de Roma, que los hiciera exaltarse y levantarse como nación, recordando los viejos tiempos de gloria del rey David, del rey Salomón. Y cuando vino Jesús con milagros, prodigios, señales, muchos creyeron de corazón, pero tenían planes en su mente, tenían una cosmovisión del reino mesiánico muy peculiar, y muchos de ellos no tenían una visión bíblica de ese Mesías que habría de venir, sino más bien mística, religiosa o incluso política y militar. ¿Confiaron en las promesas de Jesús o confiaron en lo que ellos creían que Jesús les estaba prometiendo?
Yo creo más bien que en esto último. Confiaron en lo que ellos habían entendido. Creo que confiaban todavía, al igual que tú y yo hacemos, más en su yo, en su lógica, en sus razonamientos y en su forma de ver las cosas, que en aquello que Dios les estaba queriendo decir. Tuvieron que hacer, al igual que tenemos que hacer nosotros, hermanos, tuvieron que confiar en Dios. Tuvieron que aprender a confiar plenamente en Él y solo en Él. Es más, acerca de esto decía en una ocasión Charles Spurgeon, el que también llamaban el príncipe de los predicadores, y hablaba así, hacía esta pregunta a sus oyentes: ¿pensáis llegar al cielo por medio de vuestros propios esfuerzos? Lo mismo podría pensar que volaría un pájaro con un ala quebrada. Lo mismo podría un niño armado con un palo hacer frente a un ejército bien pertrechado. El Dios poderoso de Jacob debe ser vuestra defensa. Necesitáis del brazo eterno para que os proteja. Dejad de confiar en vuestro yo. Mirad al cielo, en donde encontraréis una fuente segura de fortaleza. Amén. Este Salmo 46 es un salmo de confianza. Es un salmo que imparte fe, que imparte confianza y seguridad al alma de aquel que lo lee y que cree. Pero además es un salmo donde podemos ver tres aspectos que nos permiten depositar plenamente nuestra confianza en Dios y vivir en victoria, sean cuales sean las circunstancias. El hecho de que estemos enfermos no quiere decir que no vivamos en victoria. El hecho de que tengamos necesidades materiales en algún momento no quiere decir que no podamos vivir en victoria. El hecho de que en ocasiones estemos tristes, estemos atravesando un luto, no quiere decir que no podamos hacerlo en victoria. Y es precisamente lo que este salmo nos está queriendo decir. Es un salmo que podía haber sido predicado a esos dos discípulos que iban de camino a Emaús, mil años después de que fue escrito. Es un salmo que afirma nuestros corazones. Y estos tres aspectos que el Salmo 46 nos enseña acerca de Dios en cuanto a nosotros son: 1, su poder; 2, su presencia; y en tercer lugar, su paz. El Salmo 46 nos habla del poder de Dios, la presencia de Dios y la paz de Dios. Necesitas el poder de Dios en tu vida. Necesitas la presencia de Dios en tu vida. Necesitas la paz de Dios en tu vida. Es lo único, hermano, hermana, escúchame bien en esta mañana, es lo único que necesitas. No necesitas más dinero, más comodidad, ni más recursos materiales. No necesitas más conocimiento. Aunque todas estas cosas sean buenas y necesarias, lo que realmente necesitas para vivir con plena certidumbre, confianza y seguridad en tu vida y para lo que Dios tiene para ti es el poder de Dios, la presencia de Dios y la paz de Dios. Amén. Porque todo lo demás es pasajero. Todo lo demás es superfluo. Todo lo demás hoy está y mañana desaparece. Todo lo demás es fugaz, es débil, es frágil. Todo lo demás, como decía Jesús, la polilla lo corrompe, se lo come. Los ladrones vienen y lo hurtan. Pero aquello que Dios nos da es algo que permanece para siempre. Amén. Es algo que permanece para siempre. Los 3 primeros versículos nos habla acerca del poder de Dios. Dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Nuestra verdadera seguridad, hermanos, hermanas, no reside en lo que tenemos, lo que somos, ni en las armas humanas que podemos tener en nuestras manos. Nuestra seguridad está en el Dios Todopoderoso en quien hemos creído. Amén. Nuestra seguridad está en Dios, está en su poder, está en su autoridad. Está en que Él no ha cambiado, sigue siendo el Dios Todopoderoso. Ese Dios Todopoderoso que se reveló a Abraham, ese Dios Todopoderoso que se reveló a Moisés, ese Dios Todopoderoso que se reveló a Jacob, el cual está siendo mencionado en este salmo, como veremos a continuación. Dios Todopoderoso, es decir, un Dios que no tiene límites, un Dios que tiene poder para hacer cualquier cosa que Él quiera y determine. Ahí está nuestra seguridad. No está en que sepamos hacer las cosas bien, en que estemos rodeados siempre de buena gente, en que tengamos la cuenta del banco llena de dinero con muchos ceros. No está en que tengamos una estabilidad laboral o familiar. No, nuestra seguridad, la que permanece para siempre, está en nuestro Dios. Amén. Y es lo que este salmo te está diciendo en esta mañana.
confía solamente en el Dios Todopoderoso. Es más, cualquier otra promesa de seguridad ofrece falsas esperanzas que al final se revelan como inútiles. Solo Dios puede ser nuestro refugio. Solo Dios puede ser nuestro verdadero refugio. Es verdad, Dios pone personas a nuestro alrededor, ¿verdad? Pone hombres, mujeres, amigos, compañeros de viaje, pone hermanos en la fe. Pero aquel que puede dar un completo refugio al alma de todo ser humano es Dios. Y nadie más que Él. Dice Isaías, capítulo 32, «He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa». Este varón es Cristo Jesús. Este hombre es nuestro Señor Jesús, quien vino al mundo, un mundo espiritualmente seco, para ser corrientes de agua que traen vida a los corazones muertos por el pecado. Ese es Jesús, el único que puede ser un refugio eterno, poderoso y firme. Es más, justo antes de irse, antes de ascender al cielo, la última promesa que Jesús le hizo a sus discípulos y te hace a ti y a mí es: y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fueron sus últimas palabras. No os preocupéis, os he avisado, os he advertido, os he enseñado, pero yo estaré con vosotros todos los días. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El poder de Dios proporciona refugio, pero además, el poder de Dios, como vemos aquí en este salmo, proporciona reposo. Reposo, proporciona descanso. Una de las cosas que yo he descubierto en mi relación con el Señor es que Él pone orden en el caos en que a veces yo mismo convierto mi vida. Si en algo somos expertos los seres humanos es en hacer de nuestra vida un caos, con malas decisiones, tomando malas decisiones, escogiendo mal, siendo sabios en nuestra propia opinión, creyéndonos saber más de lo que sabemos y ver más de lo que vemos y entender mucho más de lo que realmente entendemos. Hacemos de nuestra vida muchas veces un caos. Y Jesús es un experto en traer orden a nuestra vida. Él trae orden a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, a nuestra alma. Pero es que además no solamente es un refugio, sino que es accesible. Él es accesible para que podamos acercarnos a Él. ¿De qué te vale saber que en Rota hay un lugar donde puedes refugiarte si no sabes cómo llegar a ese lugar? Si no tienes las indicaciones adecuadas para llegar a esa casa de refugio. ¿De qué te vale estar en el monte perdido y que sabes que en algún lugar de esa extensa montaña hay una cabaña, hay un refugio donde poder esconderte del frío, de la niebla, de las tormentas, de la nieve? Si no sabes dónde está, no te vale para nada. En cambio, Jesús vino a la tierra para darnos accesibilidad a ese descanso y a ese reposo. Por tanto, Hebreos 4:14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que vino desde el cielo, desde el templo de Dios, aquí a la tierra, y Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es una invitación que el escritor bíblico está haciendo a sus interlocutores. Acércate al trono de la gracia. No tengas miedo, da igual lo que hayas hecho, da igual dónde hayas estado, da igual los errores que hayas cometido. Acércate humildemente, acércate con un corazón quebrantado al trono de la gracia, porque tu Padre te espera con los brazos abiertos. En Dios tenemos reposo, tenemos refugio y Él pone orden en el caos en que muchas veces convertimos nuestra vida.
Porque así dice el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Hemos leído, un poquito más adelante meditaremos en él: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es una de las cosas que más nos cuesta a los hijos y las hijas de Dios. Muchos de los berenjenales, hablando mal y pronto, donde nos metemos, es sencillamente porque no sabemos quedarnos quietos y esperar a Dios. Porque queremos hacerlo todo rápido, a nuestra manera, a nuestra forma. Tenemos prisa. Creemos que vamos por delante de todo el mundo y también por delante de Dios. Y fracasamos. Cuando la palabra nos dice: hijos, hijas, esperadme, quedaos quietos y reconoced que yo soy Dios. Eso fue lo que Jesús le dijo a sus 2 discípulos amargados que iban de camino de Emaús. ¿A dónde vais? ¿No os he dicho yo que esperéis en Jerusalén? ¿A dónde vais? ¿No os he dicho yo que os quedéis en Jerusalén hasta que venga la promesa del Espíritu Santo? ¿A dónde vais? ¿Por qué estáis caminando por vuestra cuenta? ¿Por qué estáis volviendo a vuestra vieja vida? ¿Por qué estáis volviendo otra vez al lugar de donde yo os he sacado? ¿A dónde vais? Estad quietos y reconoced que yo soy Dios, aunque no entendáis lo que estoy haciendo. Aunque no comprendáis los porqués ni los paraqués. Da igual, confiad, yo soy Dios. Yo soy tu Padre. Yo veo mucho más allá, yo comprendo mucho más allá. ¿Se puede comparar la mente de un Dios ilimitado y perfecto con la mente que tú y yo podamos llegar a desarrollar en esta vida? No hay comparación. Es una estupidez pensar que podemos intentar razonar con Dios en algún momento, en alguna cosa. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Si necesitas descanso en tu alma, yo te invito a que una vez más lo hayas conocido o sea la primera vez que escuchas esto: ven a Cristo. Ven a Cristo. Acércate a Jesús. Acércate a Jesús porque el poder de Dios tiene refugio y tiene reposo para tu vida. Amén. En segundo lugar, este salmo nos habla de la presencia de Dios, el poder de Dios y la presencia de Dios que tú y yo necesitamos para nuestra vida. Los versículos del 4 al 7 dicen así: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ellas, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Cuando Jesús prometió al Espíritu Santo, lo que estaba haciendo era prometer su presencia en nosotros. Cuando él, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, 15, 16, está diciéndole: es necesario que yo me vaya, os conviene que yo me vaya. Ha sido establecido por el Padre que venga, cumpla mi obra y vuelva al Padre para que venga aquel que me representará a mí, representará al Padre y os recordará y enseñará todas las cosas que os he enseñado. Aquel Paracletos, ese abogado, ese consolador, ese acompañante, ese amigo fiel que además santifica vuestras vidas. Cuando Jesús está prometiendo al Espíritu Santo, no está diciendo otra cosa sino: yo voy a estar con vosotros y en vosotros todo el tiempo. Mi presencia irá contigo. ¿Os acordáis cuando Dios está hablando a Moisés en Éxodo 33? Y le dice que vaya y que mueva al pueblo. Y entonces el Señor le dice: si tu presencia, Moisés me refiero, dice el Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. ¿Cuántas veces has hecho tú esa oración? ¿Cuántas veces has dicho: vale, Señor, tengo que tomar una decisión, pero si tu presencia no va adelante, no me muevo? Hasta que yo no esté seguro de que tú vas delante de mí en esta decisión, yo no me muevo. ¿Cuántas veces hacemos eso? Desgraciadamente pocas, ¿verdad? Nos movemos y cuando nos dejamos los dientes contra la pared, decimos: Señor, ¿dónde estás? Y dice: pues esperándote, donde tenías que haberte quedado quieto. En el mismo sitio de donde no tenías que haberte movido. Hermanos, es de necios emprender cualquier plan
sin tener la seguridad de que Dios está en ello, sin tener la certeza de que el Señor está en ello. No tiene sentido, es una locura. Es una locura, es como golpearse contra una pared una y otra vez, una y otra vez. Y yo he aprendido en la vida que si hay una pared, no intentes hacer una puerta. Deja la pared como está y busca la puerta que Dios tiene para ti. Este salmo nos habla también, además del poder de Dios, del refugio, además del reposo, nos habla del consuelo. Nos habla del consuelo. Porque Dios es un Dios que proporciona consuelo y bienestar a sus hijos. Los versículos 4 y 5 nos hablan y nos hacen ver que a partir de este momento lo que el salmista está queriendo mostrar, inspirado por el Espíritu Santo, ya no es algo que tiene que ver con la omnipotencia de Dios, sino más bien con la omnipresencia de Dios. Vale, ya os he dicho que yo soy el Dios Todopoderoso, que tengo poder y autoridad sobre los cielos, sobre la tierra, sobre las aguas, sobre los montes, sobre todo lo creado, porque yo lo he creado todo. Ahora quiero que sepáis que yo estoy en todo. Quiero que sepáis que yo estoy contigo en todo momento y lugar. Y hermano, yo no sé a ti, pero a mí eso me trae consuelo. A mí saber que el Señor está a mi lado, está conmigo. Incluso cuando peco, cuando le fallo, cuando le doy la espalda, saber que Jesús está esperándome con los brazos abiertos para levantarme y ayudarme a seguir caminando, a mí me consuela. No necesito el consuelo de Dios solo cuando estoy muy triste porque algo muy malo ha pasado, no. Necesito el consuelo de Dios para saber que Él está conmigo todo el tiempo, para saber que su presencia está en mí y conmigo. Y para saber que incluso después de que pasa la tormenta, de que Dios ha puesto orden en el caos, entonces hay descanso, hay quietud y hay consuelo en nuestros corazones. El Salmo 119, versículo 50, expresa este consuelo a través de la palabra de Dios. Y por eso, hermanos, yo como pastor y como hermano hago tanto énfasis en conocer la palabra. Porque si conocemos la palabra de Dios, conocemos a Dios. Conocemos cómo Dios piensa. Sabemos lo que Él piensa de nosotros. Sabemos cómo es. Y por lo tanto hallamos seguridad en nuestra alma, sabiendo cómo es el Señor y cómo es hacia nosotros y lo que piensa de nosotros. El salmista en el Salmo 119, versículo 50 dice: ella, refiriéndose a la palabra, es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Cuántas veces estamos en angustia, estamos atribulados, estamos tristes, estamos confundidos y decimos: Señor, háblame, háblame? Y hay una voz interna que es el Espíritu Santo que te dice: lee la Biblia, vete a mi palabra. Y entonces quizás incluso sin saber muy bien dónde buscar, sin saber muy bien dónde leer, paramos nuestros ojos en un versículo que hemos leído muchas veces. Pero en ese momento se abre nuestro espíritu, se abre nuestro entendimiento. Y entonces Dios nos habla y nos consuela. La cuestión es, ¿tenemos tiempo para quedarnos quietos y escuchar al Señor? ¿Dedicamos tiempo en nuestro afanado día a día para quedarnos quietos un poquito y darle la oportunidad a Dios de que Él nos hable? Porque yo vivo rodeado, y tú vives rodeado de personas estresadas, afanadas y ansiosas todo el tiempo. Todo el tiempo. Y cada vez más. Y nunca tienen tiempo para nada. Y luego das un consejo bíblico, eterno, espiritual: es que yo no tengo tiempo, hermano. Pastor, es que tú no conoces mi vida. Claro que no la conozco, pero Dios sí. Y Dios no ha cambiado. Y el Señor sigue queriendo hablar a nuestros corazones para darnos consuelo a través de su palabra. Amén. Porque Dios es un Padre bueno. Y todos los que somos padres, si algo procuramos todo el tiempo, es buscar bienestar para nuestros hijos. Todos hemos propuesto en nuestros corazones, desde el momento en que un hijo viene al mundo, el hacer todo lo posible para procurar bienestar. El padre perezoso y vago que se queda tirado en el sofá cuando sus hijos tienen necesidad, ese no es un padre. Puede ser padre genéticamente hablando, pero no es un padre ni en su corazón ni delante de Dios. El padre de verdad, el que tiene corazón de padre, y hablo padre y madre, me refiero, es aquel que se esfuerza cada día. Es aquel que hace todo lo que está en su mano, confiando en Dios de que Él hará el resto para proveer y que a sus hijos no les falte de nada. Que sus hijos no tengan necesidad. Proveer de un bienestar que a sus hijos les permita desarrollarse como personas.
Este salmo nos está diciendo que nuestro Dios es un Dios eterno, es un Dios inmutable, es el Dios de los ángeles del cielo y es el Dios de los hombres. Un Dios que además se fijó en Jacob, un hombre frágil, un hombre débil, un hombre que toda su vida intentó hacer las cosas a su manera. ¿Os acordáis de la historia de Jacob? El engañador, el usurpador, el listillo de la película, el que siempre parecía que se salía con la suya hasta que un día se encontró con el Señor cara a cara y el Señor lo dejó cojo para toda la vida. Pues ¿sabes una cosa? Yo en la iglesia del Señor veo a mucha gente saltarina y veo a muy pocos cojos. Veo a muy pocos cojos en la iglesia del Señor. Veo a gente que todavía camina demasiado erguida, confiando en sus propios recursos, razonamientos y planes. Y si hay algo que marca la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo de Dios transformado por el poder de Dios, es la cojera que sufrimos cuando tenemos un encuentro radical con Dios y nuestra vida cambia. Y esa cojera no quiere decir que vamos por la vida con cojera física, quiere decir que ya dejamos de confiar en nuestra fortaleza, dejamos de confiar en nuestros recursos, en nuestro yo, en lo que somos, lo que tenemos, lo que hemos alcanzado y confiamos única y exclusivamente en nuestro Señor. ¿Qué fue lo que le pasó a Jacob? Y es que Dios vio a Jacob y quiso ser su Dios. Dios vio a Jacob y quiso ser su Dios. Y Jacob era igual de débil, frágil, imperfecto y orgulloso que tú y que yo. Así que a mí eso me da consuelo y me da esperanza de que Dios sigue queriendo ser tu Dios y quiere ser mi Dios. Quiere ser mi Señor y quiere ser tu Señor también. Amén. Fijaros lo que nos dice el Salmo 34. Vamos a leer algunos aspectos antes de pasar al tercer y último punto. Salmo 34. En el versículo 1 empieza y dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Amén. Dios es un Dios bueno, que se preocupa, o mejor dicho, que se ocupa de tu bienestar y mi bienestar. Que se ocupa de que todo nos vaya bien. Ahora bien, Dios es un Padre. Y como Padre quiere que seamos obedientes. Quiere que seamos sumisos a su autoridad, que es el único que tiene verdadera autoridad. Quiere que seamos hijos confiados en su palabra. Que seamos capaces de quedarnos quietos, hermanos. Yo te invito, en el nombre del Señor, a que aprendas, si no lo has hecho ya, a quedarte quieto delante de Dios. A quedarte quieto. A quedarte quieto. Y a reconocer al Señor en tu camino. A reconocer al Señor en tus decisiones, a reconocer al Señor en tu día a día, a reconocer al Señor. ¿Qué es más poderoso, una pastilla para dormir o el Espíritu del Señor y Dios eterno? ¿En quién estamos confiando? ¿En quién estamos confiando? Yo no tengo nada en contra de la medicina, todo lo contrario. Dios ha dado gracia y sabiduría a los hombres para que la medicina nos haga bien. La cuestión es cuando ponemos nuestra confianza, incluso en libros de autoayuda. Eso está muy de moda en el mundo cristiano. Los 7 pasos para ser un cristiano feliz. Yo pondría: 1, lee la Biblia. 2, ora. 3, congrégate. 4, sirve al Señor. 5, perdona a tus enemigos. 6, yo no veo esas cosas en el libro de autoayuda. Me hablan de disciplina, de orden, me hablan de todo. Perdona. El mejor libro de autoayuda que hay en el mundo es la Biblia. Son palabras de vida y vida eterna. Palabras de vida eterna. No necesitamos que ningún sabio de este siglo nos diga aquello que ya nuestro Dios nos lleva diciendo desde el principio de la eternidad. Que confiemos en Él, que descansemos en Él, que reconozcamos su voz en todo momento. El poder de Dios, la presencia de Dios que está con nosotros y en nosotros. Y por último, el Salmo, los versículos 8 al 11 nos hablan de la paz de Dios, de la paz del Señor. Esa paz tan necesaria y tan anhelada por todos nosotros.
Venid, ved las obras del Señor, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que soy Dios, yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Yo no sé, de todas las promesas que hay en la Biblia, cuáles son las que a ti más te gustan. Pero una de las que más me apasionan, de las que más me dan seguridad, las que más me llenan el alma, es la promesa de paz. Es la promesa de paz. Y es que mirando donde mire, dentro y fuera de la iglesia, veo hombres y mujeres que no tienen paz en sus corazones, que viven sin paz, una paz completa e integral en sus corazones. Hombres y mujeres afanados, hombres y mujeres agobiados, hombres y mujeres oprimidos. Y Jesús es reconocido en Isaías 9 como el príncipe de paz. Ahora bien, ¿a qué Jesús conoces tú? Porque el que yo conozco es el príncipe de la paz. Es el que infunde paz. Es el que da paz en todo momento, en toda situación. Ahora bien, Él está ahí. Nos ha dado su espíritu, nos ha dado su palabra. ¿A quién estamos acudiendo para vivir en esa paz? ¿Acudimos al trono de la gracia o acudimos a otras fuentes? ¿Bebemos de la fuente de vida o estamos bebiendo constantemente de otras fuentes? Dime cuántas horas pasas con el móvil, con la tele, con las redes sociales y te diré la paz que tendrás en el corazón. Te diré la paz que tienes en el corazón. Dime qué tipo de conversaciones tienes y con quién tienes estas conversaciones y te diré la paz que tienes en el corazón. Dime cuántas horas le dedicas al trabajo y tus hobbies, tus aficiones, la casa y todo eso, y cuántas horas le dedicas, o tiempo, minutos le dedicas a escuchar a Dios en oración y en la palabra, y entonces te diré la paz que tienes en tu corazón. Porque Dios no es una máquina tragaperras, que echamos la monedita y entonces ya nos da la dosis semanal. No, Dios es un Padre bueno. Y yo no sé si tú has experimentado eso cuando eras pequeño, pero yo he experimentado la paz que los brazos de mi padre me proporcionaban cuando me caía y me hacía daño o cuando tenía miedo. Y ahora experimento como padre la paz que a mis hijos les da, el sentirse arropados entre mis brazos cuando le están pasando mal. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo sé que nadie lo va a hacer, ¿vale? Pero si yo preguntase ahora mismo, ¿cuántos tenéis miedo de algo o a algo? Si fuéramos honestos, muchos levantaríamos la mano. Muchos levantarían la mano. Y si fuéramos aún más honestos, abriríamos nuestro corazón y diríamos, pues yo tengo miedo a esto, yo tengo miedo al futuro, yo tengo miedo a las personas, yo tengo miedo al rechazo, yo tengo miedo a quedarme solo, yo tengo miedo a la vergüenza, yo tengo miedo al diablo, yo tengo miedo a un montón de cosas. La gente tiene miedo, sencillamente porque no sabe realmente y profundamente y espiritualmente quién es el Dios en quien hemos creído. Porque el Dios en el que hemos creído es un Dios de amor y el que ha sido perfeccionado en amor no tiene temor absolutamente de nada. De nada, de nada ni de nadie. Porque hemos sido perfeccionados en un amor que todo lo puede. Que todo lo puede. Jesús es aquel que nos prometió esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones. Esa paz que sentimos, que experimentamos, aun cuando no comprendemos nada y nuestra alma está rota, es la paz que Jesús nos ha prometido. ¿Amén? ¿Cuántos vivimos en esa paz? No digo los que están durmiendo esta mañana, los que estamos despiertos. ¿Cuántos vivimos en esa paz? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que va más allá de nuestros sentimientos. Esa paz que supera incluso la hora más oscura que podamos vivir. Esa paz completa, integral. Ese shalom que Jesús ofrece, que envuelve, que protege cada área y cada vida de nuestra vida. Cada área de nuestra vida, perdón, y que nos permite descansar. Por último, vamos a hablar de su providencia y de su protección. El camino que estaban recorriendo estos dos hombres hacia Emaús no era un camino fácil, era un camino de amargura. Volvían amargados, volvían decepcionados, volvían tristes, deprimidos
Y quizás preguntándose, ¿y ahora qué hacemos? Porque hemos dejado quizás nuestro trabajo, hemos dejado nuestro hogar, hemos dejado lo que éramos para seguir a Jesús. ¿Con qué cara volvemos ahora al pueblo y le decimos a la gente, pues que la hemos liado, que nos hemos equivocado? ¡Qué vergüenza! Era un camino de vergüenza. Los caminos de Dios a veces no son fáciles, hermanos, y muchas veces no son fáciles de entender. No siempre comprendemos, o casi nunca comprendemos, todo lo que Dios hace. Pero debemos aprender a reconocer que en todo la providencia de Dios permanece. Reconocer que Dios está en todo. Reconocer que Dios está a nuestro lado. Reconocer que Dios permite todas las cosas para nuestro bien y para nuestro beneficio. Incluso las más feas, incluso las más horribles, las más desagradables. El Señor las permite para nuestro beneficio. Porque si no, ¿de qué nos vale? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Cuántas veces repetimos eso? Pero se lo repetimos al hermano que está sufriendo. Hermana, no se preocupe, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Cuando te la dicen a ti, anda aquí, es que tú no sabes lo que estoy pasando. Somos muy espirituales cuando apuntamos a los demás, pero cuando se trata de nosotros. Los caminos de Dios no son fáciles de comprender muchas veces, pero son perfectos, porque Dios está en ellos. Él hace que las cosas obren para bien, y esto, hermanos, hermanas, trae paz a nuestro corazón. Esto trae paz a nuestros corazones. Debemos reconocer su providencia, reconocer que Él está en medio de su pueblo, en medio de su casa, en nuestras vidas. Y que esto nos permita ver a Dios siempre cerca. Cleofas y su compañero de viaje hablaban con Jesús durante largo trecho y no sabían que era Jesús. ¿Tú te imaginas estar hablando con aquel que ha sido tu maestro, tu señor, tu consejero, durante 3 años y medio, y ahora está a tu lado, te está hablando y no te estás enterando de que es Él? Yo no creo que Jesús fuera disfrazado. La Biblia nos dice que sus ojos estaban velados por la tristeza. Estaban ciegos y eran incapaces de reconocer a Jesús cerca de ellos. Pues exactamente te pasa a ti y me pasa a mí. Nuestros ojos están velados por la tristeza a veces, velados por el dolor, velados por la incomprensión, por la decepción o por el orgullo la mayoría de las veces, por nuestro orgullo, y nos impiden ver a Jesús a nuestro lado. Pero Él permite todo para nuestro bien. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Cuánto perseveramos en Dios y en sus cosas? ¿Cuánto tiempo dedicamos al día a pensar en Jesús y en sus cosas? ¿Cuánto tiempo dedicamos? Y esto no hace falta estar en un rincón, en un cuarto. Tú puedes estar en tu trabajo, haciendo tu trabajo y estar pensando en aquel que es dueño de tu trabajo. Tú puedes estar en la casa cumpliendo tus obligaciones como padre, como madre, como hijo y estar pensando, estar meditando, perseverando en Dios y en sus cosas. Porque tenemos el camino abierto todo el tiempo para estar con Él. Y hermanos, esto trae paz a nuestros corazones. Esto trae paz. Ahora, si nosotros pasamos nuestro tiempo pensando, uy, ¿cómo voy a salir de aquí? Hoy, ¿cómo voy a hacer esto? Uy, que no termino la tarea y te va a empezar Gran Hermano. Sí, de reír. Pero yo no me río cuando veo a muchos hermanos solícitos y que son los primeros en llegar a ciertas cosas. Y luego llegamos al culto y aquí cada uno va llegando cuando le da la gana. Llega la hora de servir al Señor y no tenemos tiempo, estamos ocupados. Yo no me río con esas cosas, porque me demuestra dónde está el corazón de cada uno. Me demuestra dónde está el corazón de cada uno. Ayer el tiempo de la boda fue maravilloso y yo me alegro de que todo el mundo llegó temprano, ¿verdad, Patri y Tomás? Los novios no tuvieron que esperar a nadie. Llegaron y estábamos todos dentro. ¿Por qué no hacemos lo mismo en cada culto cuando el novio y el esposo está aquí esperando por nosotros? ¿Por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué despreciamos a Jesús de esa manera? Yo no digo nada al que llega tarde porque trabaja, o al que un día se le rompe el coche y tiene que llegar. ¿Pero todos los días se te rompe el coche? Claro, luego no tenemos paz en el corazón. Luego no tenemos descanso en el corazón. ¿Por qué? Porque sencillamente no estamos dejando a Jesús ocupar el lugar que le corresponde. Y es darnos paz, confiando en su providencia y en su protección. Este salmo, ya concluyo, nos habla de un Dios que es nuestra fuerza, nuestra defensa y nuestra protección. No hay nada que dé mayor seguridad a un hijo que saber que su padre
está cerca. No hay nada que dé más seguridad a un hijo que saber que su padre está cerca. Por muy difícil que sea el desafío. Si el hijo sabe que papá está cerca, eso le va a dar seguridad y le va a ayudar a superar ese desafío. Y es lo que Dios, el Dios de la Biblia, en quien hemos creído y al cual predicamos, hace con nosotros. Estar siempre cerca para darnos protección y seguridad. Amén. Por eso dice el salmista en el capítulo 5, Salmo 5, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Amén. Como con un escudo. Fíjense, hermanos, yo estoy predicando esta palabra y yo estoy discerniendo que muchos no la están recibiendo, sencillamente porque no están acostumbrados a confiar en Dios, tal y como la Biblia enseña. Porque los ojos, los corazones, todavía están demasiado aferrados a las cosas de aquí abajo. Y mi oración, y la oración de los que estamos aquí cada semana de oración, cada mañana, es que Dios quebrante esa dureza en los corazones. En los corazones. Estamos demasiado acostumbrados a fiarnos de nosotros mismos y de las cosas de aquí abajo, de la seguridad que las cosas de aquí abajo creemos que nos proporcionan. Y cuando esta palabra es predicada, yo muchas veces noto ese muro, ese rechazo que hay en tu alma, que sé que no es hacia mí, sé que es hacia la propia palabra, porque aún no has descubierto el descanso, la protección, la paz y la victoria que hay en confiar en Dios. Y solamente en Dios. En Dios y solamente en Dios. Hermano, hermana, tú me vas a fallar. Ya lo has hecho muchas veces. Yo te voy a fallar, estoy seguro que lo he hecho muchas veces. Pero Dios nunca falla. El Señor nunca falla. Aún así, tú y yo confiamos mutuamente el uno en el otro, ¿verdad? Confiamos para caminar juntos este camino, esta carrera, para servir juntos al Señor. Sabiendo que nos vamos a fallar, porque somos humanos. ¿Cuánto más nuestro Dios, que es perfecto y que nunca falla? A veces, hermanos, queremos vivir una vida victoriosa y de gozo, sencillamente porque las cosas nos van bien. Queremos vivir una vida victoriosa y de gozo porque estamos felices, porque no tenemos problemas o porque las emociones nos hacen sentir efervescentes. La vida de gozo y de felicidad se vive solo cuando confiamos plenamente en Dios. Solo en Dios. De otra manera, estamos siendo unos fariseos hipócritas. Estamos siendo religiosos que ocupan horas de su día en venir aquí a hacer 4 cositas, pero salen ahí y siguen con sus afanes, siguen con su ansiedad, siguen con sus peleas, siguen con su desconfianza. Y quiero dejar esto como último, no porque te quedes con algo negativo, sino como una advertencia en amor, para que decidas dar un paso al frente, como tenemos aquí durante todo el año, un paso más de confianza en Dios. La desconfianza, no confiar en Dios, es idolatría. Es idolatría. Porque cuando no confiamos en Dios, estamos confiando en alguien más, o en algo más, o en algo diferente. Es decir, ponemos algo o alguien, y ese alguien puede ser nosotros mismos, en el lugar de Dios. Ahora, si yo preguntase, ¿cuántos idólatras hay en esta sala? Ninguno levantaría la mano. ¿Cuántos idólatras hay en esta sala? Ninguno levantaría la mano. Pero si yo le digo, ¿cuántos en esta sala confían 100% en Dios? Muchos no levantarían la mano. Porque nuestra vida refleja si confiamos o no confiamos en Dios. Este salmo, mis amados hermanos, nos recuerda que Dios es confiable. Nos recuerda que podemos confiar en el Señor. Y no quiero que lo vivas emocionalmente, quiero que lo creas. Quiero que lo creas en tu corazón. Quiero que en tu corazón determines y digas, yo voy a confiar en Dios. Yo voy a confiar en mi Señor. Voy a confiar en el Dios de la Biblia. Cuando tú conociste a Jesús y te entregaste a Él, no fue solamente algo emocional, porque estás aquí hoy día. Han pasado años y sigues aquí, quiere decir que fue una decisión racional, además de espiritual, guiada por el Espíritu Santo. Pues ahora, tú guiado por el Espíritu Santo, pero racionalmente, sabiendo lo que estás haciendo, debes decir, voy a confiar en Dios, porque Dios me ha demostrado que Él es digno de confianza. Y lo voy a hacer, y lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y entonces saldrás de aquí y Dios te pondrá en una situación en la cual debas confiar en Él.
Y llegará el día de mañana, lunes, y el Señor pondrá situaciones en tu vida en las cuales esa decisión va a ser puesta a la prueba. Pero si tú mañana sigues diciendo, voy a confiar en ti, voy a dar un paso de fe, voy a ser obediente, voy a ser fiel, voy a hacer lo que me pides aunque no tenga ningún sentido para mí, voy a ser confiado en ti. Ten por seguro que tu vida va a ser transformada. Ten por seguro que tu vida va a ser transformada. Hermanos, hermanas, el misterio de la iniquidad del que nos habla la palabra, el anticristo, el espíritu del anticristo ya está en el mundo. La gran apostasía ya está teniendo lugar en el mundo. El amor cada vez se enfría más. Cada vez los creyentes son más tibios. Cada vez hay más cosas raras. Las nuevas tecnologías esparcen la herejía y esparcen la maldad por todo el mundo sin control y sin límite. El amor y la misericordia se enfrían en los corazones de los creyentes. Y son creyentes que un día eran como tú y como yo, fervientes en el Señor, pero que decidieron, sin querer, mirar a otro lado y dejar de confiar en Dios. Y esto no lo digo para que tengas miedo, pero lo digo para que tengas los ojos abiertos. Los ojos abiertos. Porque Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Hermanos, hermanas, es tiempo de volver a confiar en el Señor. Es tiempo de volver a confiar en el Señor plenamente. Y si has dejado de hacerlo, yo te invito a que lo hagas con confianza, pero también te invito a que te arrepientas. Arrepiéntete por haber desconfiado de Dios, porque es pecado desconfiar. Es pecado desconfiar de Dios. Es pecado. La Biblia así lo enseña. Arrepiéntete y ten por seguro que Dios te va a perdonar. Ten por seguro que va a decir, no pasa nada, hijo. Si ya nos conocemos, si ya sé cómo eres. No pasa nada. Seguimos caminando. A partir de ahora, una nueva oportunidad. Y mañana otra oportunidad. Y después otra oportunidad. Y después otra oportunidad. Y la confianza y la fe es un camino que se aprende. Es un camino que se aprende. Y cuando uno empieza a vivir por fe y en plena confianza en Dios, te aseguro que ya no quieres volver atrás. Ya no quieres vivir de otra manera. Ya no deseas ninguna otra vida. El Salmo 46 nos habla del poder de Dios. Ese poder que está ahí para ti y para mí. ¿Amén? Nos habla de la presencia de Dios, esa presencia que está en nosotros, porque la unción del Santo ha sido derramada sobre su iglesia. Y la paz de Dios. Esa paz de Dios que ha sido grabada a fuego en nuestros corazones y que solo cuando confiamos plenamente en nuestro Padre Celestial se manifiesta en nuestras vidas. Una última pregunta antes de terminar. ¿Cuántas queréis servir al Señor? Todos o casi todos, ¿verdad? Pues es imposible hacerlo sin el poder de Dios, es imposible hacerlo sin la presencia de Dios y es imposible hacerlo sin la paz de Dios. Podrás hacer 4 cositas en la iglesia y algunas te saldrán bien, pero eso no quiere decir que estemos sirviendo a Dios. Quiere decir que formamos parte de un sistema, pero servir a Dios como lo hicieron los hombres y mujeres de la Biblia, como lo están haciendo tantos hombres y mujeres hoy día, hacerlo con unción, hacerlo con autoridad, la que Dios delega en nosotros, solamente se puede hacer con el poder de Dios, la presencia de Dios y la paz de Dios en nuestros corazones. Porque servir a Dios no es fácil, hermanos, no es fácil. En la carne imposible, humanamente muy difícil, pero en Dios es un privilegio, es un gozo y es una victoria constante. Amén. Pues aférrate. Durante esta semana lee este salmo las veces que haga falta y este salmo te llevará a otros salmos, te llevará a otros pasajes de la Escritura donde vas a recordar lo necesario, pero sobre todo lo beneficioso y maravilloso que es confiar en Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie y orar.